Buenas noches, aquí estamos en la comunidad acompañando en el autocuidado y hoy tengo una invitada muy especial, una amiga desde muchísimos años que yo recién llegué a Bolivia desde Alemania y desde ese tiempo conozco a la Carla Ariscain. Entonces, bienvenido Carla. Te agradezco mucho que estés aceptando el gran reto a presentar el mundo emocional que es hoy en día un tema muy necesario que sabemos un poco más de eso. Entonces te agradezco que estés aquí y te doy la palabra. Muchas gracias a vos, querida Laia. Es cierto, tenemos una amistad tan larga de tanto tiempo que posiblemente incluso venga de otros orígenes también, porque Sí, no solo nuestra amistad, ¿no es cierto? Hay una conexión también que existe. Yo te sí. agradezco a vos la oportunidad de estar contigo a tu lado en esta ocasión, como a muchas otras que hemos compartido, solo que esta vez con la posibilidad de llegar a más personas. Así que la agradecida, por supuesto, soy yo. La agradecida soy yo igualmente porque ¿qué es nuestro fin? Queremos apoyar a toda la gente que tiene una necesidad de mejorar algunos síntomas tal vez o efectos de emociones que no saben tampoco cómo manejarlo. Y bueno, ahí estamos entrando en un tema que es muy amplio, pero hoy vamos hasta donde podemos. Adelante, Carla. Así es. Muchas gracias. Pues sí, hemos elegido para esta conversación, porque en realidad vamos a tener eso justamente una interacción entre nosotras dos, la temática de lo que es en nuestro mundo emocional. Eh, vamos a hacer un pequeño viaje sobre lo que son nuestras emociones justamente y cómo se relacionan en nuestra vida. Y por supuesto, Raya, al momento que tú desees intervenir, lo haces con preguntas, con acotaciones, porque la sabiduría es compartida, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias. Circula, por supuesto, y también en el momento que las personas que lleguen a ver este video quieran interactuar, lo pueden hacer a través de las redes sociales y vamos a estar intentando responder lo que tenga que responderse y así también ir creciendo en esa sabiduría construida. Como decíamos, hemos elegido nuestro mundo emocional. Yo soy psicóloga de formación, más o menos un poco más de 18 años de ejercicio profesional ya. Eh, y bueno, me he especializado en todo lo que son intervenciones de crisis, desastres, emergencias, situaciones críticas también, incidentes críticos y otras también en el que he podido interactuar con las personas desde un enfoque comunitario. Por eso me encanta lo que Laia lleva adelante, lo que vos llevas adelante, querida Laia, que es la comunidad como un sostén, ¿no? La comunidad de autocuidado. Desde ese enfoque he trabajado mucho también a nivel individual, por supuesto, en psicoterapia e incluso también a nivel de familia. Y hemos elegido esto pues porque es un tema que nos atraviesa constantemente, ¿no? Nuestro mundo emocional. Siempre nos han asaltado este tipo de dudas y preguntas, ¿por qué me siento así? ¿Cómo puedo relacionarme con esa persona tan complicada? ¿Cómo consigo aguantar qué sé yo, una cosa a la otra, o una persona u otra? ¿O cómo dejo de arrepentirme por mis reacciones también? Y esta, como muchas otras, ¿no? Dudas que nos han asaltado en relación a lo que es nuestro mundo emocional. Desde ya, claro, a mis queridos y queridas colegas que por ahí me estén escuchando, me voy a tomar la licencia posiblemente de no ser tan técnica, voy a intentarlo de hecho en esta pequeña charla, porque la idea es un poco acercar el conocimiento a las personas que no necesariamente tienen esta formación, ¿no? Que es más, más técnica, más científica. Yo parto mucho, querida Laia, de un conjunto de colegas que tratan de, por supuesto, actualizarse constantemente y apoyarse en lo que es la psicología científica en sí, ¿no? Que Sí. es la que tiene la evidencia necesaria para poder ayudar. Pero aquí estamos en la construcción y si hay errores que por ahí en adelante cometa, espero que sepan entender, disculpar y enseñarme también, por supuesto, así se aprende. No es necesario que sean psicólogas o psicólogos para ello, por supuesto.
Y aquí con estas palabras ya doy inicio. Bueno, esto es una gráfica de todo lo que es nuestro mundo emocional, ¿no es cierto? Que puede de pronto sacarnos un poco de órbita. Acá te voy a hacer unas preguntas, querida Laia, aprovechando que estás aquí conmigo. ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves en esta imagen? Bueno, veo una imagen de un anciano o anciana, no puedo decir que es anciano o anciana, pero Ujú, veo también, no sé, una mirada así medio al vacío. ujú, Sí, también una tranquilidad ujú, veo en esa cara, ¿no? ujú. Muy bien. De toda Aquí. manera, también un rato, también veo, obviamente, ha vivido su vida, ¿no? Porque Sí, esas expresiones de la cara son hermosas. Ahí se ve que realmente tenía una vida intensa. Muy bien. sí, 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 exactamente, exactamente. Acá, ¿qué ves? Una desesperación que creo que tiene sus objetivos o expectativas muy altas y ya está ahogándose y quiere salir del pozo. Sí, sí, bastante, habla bastante de esa imagen, ¿no? ¿Y acá qué Sí. ves? Bueno, está mirándose a sí mismo y cómo su mirada es, tiene bastante, am, bueno, yo diría orgullo, pero tal Ya. vez ay, cuando una se percibe no de la manera así como realmente es, ¿no? Se siente más grande. Sí, sí, puede ser muy interesante esa mirada, sí. ¿Acá qué ves? Está dudosa, no sabe cómo solucionar un asunto, ¿no? Porque se ve Ujú, que está frustrando su frente, entonces sí, está un poco preocupado. preocupada, ¿no? Ujú. Estas imágenes justamente las puse acá porque eso es lo que disparan sensaciones, interpretaciones nuestras. La pregunta al principio era ¿qué ves? ¿No es cierto? Y Ujú. generalmente nos tendemos a ir a lo que nosotras pensamos, sentimos, interpretamos. Sin embargo, la pregunta así súper en literal, acá se ve una persona de tez morena, de edad avanzada, con arrugas, se nota el cabello blanco, eso se ve. Acá se ve papeles, se ve una mano extendida, una persona con la boca abierta, una frente fruncida, ojos abiertos. Acá se ve a alguien con la camisa tipo jean, ¿no? Con la mano en el pecho y otra al frente, como mirándola, eso es lo que se ve. Acá se ve una persona con gafas, con lentes, que se toca la frente, agarrando el celular, mirando hacia la ventana y se ve una laptop. Eso es lo que se ve. Técnicamente y objetivamente eso es lo que se ve. Sin embargo, hay interpretaciones que han fluido, ¿no es cierto? Así ¿Y cómo se espontáneamente. ¿Cómo? interpreta? Sí, acá preocupación, dudas, acá orgullo, acá metas muy grandes. Ujú. Yo puedo ver incluso agobio, desesperación también. Acá hay como una mirada al vacío, como alguien que ha vivido intensamente. Hay personas que cuando he mostrado esta imagen les ha tocado mucho porque les ha conectado, por ejemplo, con experiencias de su propia vida. Les ha conectado con su abuelita, por ejemplo, o con su abuelito, porque evidentemente no se sabe si es hombre o mujer, la persona, ¿no? Han puesto en la imagen sabiduría, han puesto el paso del tiempo, incluso como vos, así tan hermosa, han poetizado, porque has utilizado unas metáforas poéticas tan hermosas, que eso tiene que ver mucho, por supuesto, ese mundo de interpretación del mundo interno que llevamos dentro, ¿no es cierto? Sí. Aquello que nos está pasando, que sentimos, que normalmente tenemos como carga interior, tiende a teñir lo que vemos afuera y ante un hecho objetivo específico, un fenómeno físico, básicamente, porque estos son fenómenos físicos, hay una interpretación. Una interpretación que va a variar, por supuesto, Claro, según la cantidad de gente que lo vea, ¿no? de cada persona un mundo. Ah, totalmente un mundo. Te tengo Entonces una acá, pregunta, Carla, a todo dale. esto de la interpretación. Hay Ujú. gente que realmente ven la imagen como tú has dicho
¿O Ujú. siempre hay atrás una interpretación? Hasta el día de hoy, todas las veces que he hecho este ejercicio, siempre había una interpretación, por lo menos en una imagen. La mayoría en todas las imágenes. Y además, como esto lo he trabajado también en grupo, cuando el grupo, esto es otro fenómeno especial, porque alguien del grupo empieza a interpretar y fluyen las interpretaciones, vuela, eso es lo mágico y lo maravilloso también del grupo. Y también ayuda para graficar que muchas veces nos influenciamos por la gente que nos rodea, por supuesto, y la forma de ver que tiene la gente que nos rodea también nos arrastra. He ahí la importancia también de saber rodearse, en qué momentos, con qué personas, o saber también influir de alguna forma en esos grupos para que eso sea lo más sano posible, por supuesto, esas interacciones, ¿no? Mm, Muy ujú. buena pregunta, querida Laia. Acá esta imagen representa lo que acabamos de vivir. Ves el mundo como tú eres. Y vemos un rinoceronte que pinta un paisaje, pero siempre entre medio está lo que ve, ¿no? Que es su cuernito nariz. Sí, qué lindo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vivimos en un mundo de interpretaciones, totalmente. Acá vamos a conocer una pequeña historia. Tímido, patológico, con miedo a hablar en público y al cual le atemorizaban las relaciones con el sexo opuesto. Su salud era bastante frágil y era poco agraciado físicamente. Sus padres le proporcionaron poco o ningún apoyo emocional durante largos años en que estuvo ingresado en hospitales cuando era un niño. Ni siquiera lo atendían, ni lo visitaban casi o muy poco. Para colmo, eligió la licenciatura de Economía en los tiempos de la Gran Depresión económica, ¿no? Su gran pasión era ser escritor de ficción, aunque nunca publicó un solo título con el mínimo éxito. ¿Cómo pronosticaríamos su destino? ¿Cómo pronosticarías vos, querida Laia, el destino de esta persona con estas características? Uy, así. Tímido Mm, patológico, enfermo toda su infancia, ingresado en un hospital casi todo el tiempo, sin atención de sus padres, se equivocó de profesión, no logró su sueño. claro, de verdad, si miramos desde la niñez, ha tenido muchas dificultades y eso influye obviamente también en grande. Y bueno, como yo sé también de la psicología, lamentablemente tengo que decir, am, elegimos mucho de la subconsciencia y no desde realmente, am, tal vez de la conciencia o realmente qué queremos hacer, porque claro, en todo eso que él ha vivido, ha tenido también sus patrones seguramente que ha formado para que él toma todas esas decisiones que tal vez no son al final que le gustan. Tal Así vez le es. gusta, puede ser también, todo puede ser, pero más tiendo que tal vez no le gusta. Efectivamente, me estoy tomando un cafecito con el permiso Feli. de las personas que van a estar presentes y de ti también, por supuesto. Pues sí, sí, evidentemente. Y cuando he planteado esto en los ejercicios que hago con las personas, incluso a nivel grupal y tal, piensan, no, su destino. Algunos se van al extremo y dicen, no, es el suicidio, le espera, no le espera nada, la infelicidad, qué sé yo, ¿no? Vamos a ver quién ha sido, quién era o cómo lo resolvió. Y por supuesto lo que vos has dicho, Laia, es cierto, nos marca la niñez, las experiencias, más aún si son tan adversas y más aún cuando son un cúmulo de adversidades una tras otra, ¿no es cierto? Pero Albert Ellis era mucho Ellis. Albert Ellis fue uno de los terapeutas más repuntados de la incipiente revolución de la psicología cognitivo-conductual. Acabamos de ver un poco de la historia de un colega, no solo un colega, un teórico de la psicología de gran brillo en nuestra profesión, porque él desarrolló la terapia racional emotiva conductual, la TREC. Según una encuesta realizada entre profesionales de la psicología de 1982, esta persona, Ellis, se sitúa como el segundo terapeuta más influyente después de su archienemigo Carl Rogers, según cuentan leyendas. Entonces, podríamos reseñar que de alguna manera Albert Ellis se negó a ser un desgraciado y que además se dio cuenta de que podía elegir entre serlo
y no serlo, y decidió elegir lo segundo, pese a todo eso que tuvo en su historia, ¿verdad? Así es. Más Conozco adelante, varios y grandes, ¿no? Que han vivido cosas así como hemos vivido, niñez muy fuerte, de toda manera. Han decidido también, como Elisa, salir adelante y hoy son los más grandes, ¿no? así es, Anthony así es. Robbins, ¿no? O Ujú. bueno, Henry Ford nomás, que tampoco no era estaba siempre inventando, inventando. Entonces sí, hay muchas personas que Así es. que han vivido algo bien pesado, han salido y se han brillado. Así es, y también no solo personas que han llegado a ser famosas, hay personas en la cotidianidad que podemos encontrar en nuestro entorno incluso, que de pronto decidieron tomar otro camino, se dieron cuenta que podían decidir pese a la historia, ¿no?, que han tenido. Entonces, con todo lo que estamos viendo hasta ahorita, no sabemos en realidad cómo son las cosas, sino sabemos cómo las interpretamos. Por eso es que vivimos en mundos interpretativos. Eso es lo que muchas veces digo yo, algo que nos puede ayudar a minimizar la posibilidad de ir a terapia, pero no está mal, por supuesto, ir a psicoterapia. Es una forma de apoyo que también podemos encontrar. Incluso las psicólogas también necesitamos Sí, estar en procesos y acompañadas, pero el saber distinguir un hecho objetivo, un fenómeno físico externo, tal cual se presenta en la medida de lo posible, por supuesto, porque es muy difícil desapegarse de las interpretaciones, de una opinión, y la emoción vamos a poder manejarnos posiblemente con mayor salud en general. Distinguir hecho objetivo de opinión de emoción. Vamos a ver más adelante estas posibilidades, cómo las podríamos manejar o aprender. Aquí puse esta, no sé si conoces esta caricatura, es Peanuts, ¿no es cierto? Es sí. Charlie Brown, el famoso Snoopy, creo que está aquí, sí, 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 es su mascota, de hecho. Y acá se ve a Charlie Brown al fondo, cerca de un arbolito, y ve desde lejos a dos de sus compañeras hablando, y dice él, apuesto que esas niñas hablan de mí. Quisiera saber qué dicen de mí. Oh, caramba, me sentía tan bien y ahora estoy deprimido. ¿Por qué siempre hay alguien que tiene que echarme el día a perder? Entonces, aquí vemos gráficamente también cómo nuestra interpretación de un hecho puede afectarnos completamente y marcar nuestro día finalmente o marcar muchas otras cosas, ¿no es cierto? No ha habido ninguna pregunta de por medio, no ha habido ninguna comprobación de por medio, y sin embargo ya se hizo la idea e interpretó de que ellas estaban hablando mal de él, o estaban hablando de él y quiso saber qué, y se sintió mal y deprimido y tal. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de lo que es muy posible que muchas veces nos haya tocado vivir y todavía nos toque, porque no es algo muy sencillo de darnos cuenta plenamente. Esto nos introduce a qué son las emociones, que es parte central de nuestra charla, ¿no es cierto? Las Así. emociones, estas acá las elegí porque, bueno, porque además la película me encanta y también porque ha sido producto de mucha discusión de muchos colegas y otros especialistas también en el mundo emocional, que tiene nombres, que posiblemente incluso haya muchas emociones y sensaciones y sentimientos y tal que no estén completamente calibradas con un nombre específico, pero más o menos se resumen en estas 5 y una más que vendría a ser la emoción de sorpresa que vamos a ver. ¿Qué son las emociones? Son una respuesta natural que se da cuando la persona percibe estímulos como objetos, personas, lugares, sucesos, hechos, recuerdos, algo que está pasando. O sea, eso que pasa afuera, o incluso algo que pasa adentro, que puede ser eso, un recuerdo también. Es algo susceptible de ser percibido. Entonces, esta viene acompañada de reacciones fisiológicas, las emociones, y pensamientos que organizan nuestra conducta y orientan nuestras acciones. Algo que sucede, lo interpretamos de una forma, nos genera una creencia o un pensamiento, y ese pensamiento o creencia nos genera una emoción, una respuesta emocional que a su vez nos puede llevar a un tipo de conducta específica.
Vamos a ver cómo se da esta relación. Por eso, Primero, Carla, por eso hoy en día tenemos tantos estímulos que es ah, impresionante. Y claro, la gente en general, bueno, nos incluimos obviamente, ya no nos prestamos ni atención porque es tanto y más hoy con los niños que están mucho tiempo con los celulares y adelante de la pantalla, ese mismo luz son estímulos que obviamente alteran el sistema nervioso total. así Entonces es. hay que ser muy cuidadoso, los adultos y los niños, por favor, porque tiene sus efectos, ¿no? Así es, así es. Has tocado un punto muy, muy importante. La sobreestimulación nos genera algo, incluso no muy consciente, puede desembocar un estado de estrés y cuando el estrés es continuado puede llegar a enfermar a las personas, ¿no? Porque puede quitarle calidad de vida. La sobreestimulación es importante regularla, por supuesto, y vamos a verla, vamos a ver cómo. Y sí, lo de las pantallas también es algo tan importante de trabajarlo, es casi que un tema aparte. Sí. ¿Qué son las emociones? Entonces, es una respuesta natural cuando una persona percibe algo que tiene componentes fisiológicos de pensamiento y es como que esa emoción se manifiesta porque sentimos que algo se mueve, justamente viene de eso, de emoción, de movimiento, algo se mueve dentro nuestro, ¿no es cierto? La alegría, vamos un poco a analizar estas 6 emociones básicas. ¿Qué características tiene? Favorece la aparición de pensamientos positivos, por supuesto, la causa, por ejemplo, obtener logros, deseos o expectativas. Tiene signos fisiológicos como el aumento en la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, segregación de dopamina. Hay procesos cognitivos implicados que son, por ejemplo, facilita la empatía y la aparición de conductas altruistas. Una persona alegre tiende a ayudar, a movilizarse, ¿no? La solución de problemas también, el aprendizaje, la memoria y la creatividad. ¿Qué función tiene la alegría? Vamos a ir viendo cómo cada emoción tiene una función. Aumenta la capacidad de disfrutar la vida, por supuesto, genera actitudes positivas, establece nexos con los otros, genera sensación de vigorosidad, trascendencia y libertad. ¿Qué experiencia subjetiva puede darse? Una sensación de autonomía, de confianza, de sensación también de bienestar y placer. ¿Qué es la ira? Vamos a ver qué características tiene la ira. Muchas veces decimos, no, las emociones son negativas o son positivas. Las positivas son las buenas. Hay un juicio, ¿no? De que de pronto ponemos en que esto está bien que sienta, esto está mal que sienta. Entonces eso también puede ser contraproducente en muchos sentidos. Claro, porque desconectamos muchas veces que pensamos que está mal, ¿no? Al final no Exacto, es mal ni exacto. bien, es una emoción que es un movimiento que tienes que observar y Exacto, y que tiene una función. ¿Cuál es ah, el problema de las emociones? Incluso la alegría, la ira, cualquiera de ellas, es cuando permanece demasiado tiempo. La emoción cumple una función específica en un momento específico y tiene que extinguirse junto con lo que ha venido a generar en mi vida o en mi conducta o en lo que estoy necesitando en ese momento. Y vamos a ver la ira justamente porque es una de las emociones más cuestionadas, rechazadas y como tú dices, hay gente que cree que que reprimiendo la ira está haciendo bien, cuando en realidad puede causarse un daño o peor todavía, ir acumulando, acumulando y de pronto va a ser tan imposible o tan difícil de seguir aguantando que va a explotar. Cada emoción, como cumple una función específica, es importante, como te decía, que no dure demasiado tiempo, que no se ancle, que no nos anclemos en esa emoción demasiados días, semanas, incluso hay personas que pueden experimentar eso, y también que no me haga daño a mí, ni haga daño al otro. Cuando yo me guardo una emoción y me la trago, me estoy generando un impacto interno. Cuando yo me desbordo en esa emoción, puedo incluso hacer daño a mi entorno, a la gente que me rodea. Entonces, la regulación de las emociones son muy importantes, es muy importante regularlo pero cada emoción cumple una función. Lo voy a decir todas las veces que sea necesaria para que nos quede bien grabado. Vamos a conocer la ira. ¿Qué características tiene? Establece en el organismo una alerta para defenderse.
¿Qué la causa? La genera acontecimientos que el individuo percibe como desagradables, condiciones que generan frustración, interrupción de propósito o situaciones injustas. ¿Qué síntomas físicos tiene la ira? Aumento del ritmo cardíaco, segregación de adrenalina. Ya vamos viendo cómo los síntomas físicos o todo lo que la parte fisiológica relacionada es justamente eso que se mueve dentro nuestro, ¿no es cierto? ¿Qué procesos cognitivos están implicados en la ira? La atención se detiene en los obstáculos que impiden la consecución de objetivos. Puede darse obnubilación, incapacidad y dificultad para la ejecución eficaz de procesos cognitivos. O sea, de pronto hemos escuchado muchas veces, la persona que está con ira no piensa, no es consciente de lo que está haciendo, qué sé yo, y se concentra casi específica y exclusivamente en aquello que le está significando el obstáculo. ¿Qué función tiene? Eliminación de obstáculos, moviliza para la reacción de autodefensa o ataque. Y la función principal, que no está aquí explícita, pero sí está implícita, es el poder hacerle frente a las situaciones injustas. Aquello que me parece injusto me enoja, ¿no es cierto? Sí, pero también puede ser bien peligroso porque de verdad ya en este momento el intelecto ya no funciona, ¿no? Por eso también pasan esas cosas tan Así es. terribles. Y lo otro, por supuesto, es de dónde se alimenta esa ira, qué es lo que creo, qué es lo que pienso, qué es lo que creo que estoy pensando que es injusto. O sea, eso que hemos hablado al principio de la interpretación, ahí está el punto sobre el cual hay que trabajar. ¿Qué es lo que para mí es una amenaza? ¿Qué es lo que a mí me enoja porque estoy interpretando? ¿Qué estoy interpretando de eso que está pasando afuera? Sin embargo, como te digo, ayuda la ira bien regulada o el enojo bien regulado y manejado de forma correcta, nos ayuda a resolver situaciones injustas desde la regulación sana, ¿no? ¿Qué experiencia subjetiva puede darse? Una sensación de energía, de impulsividad, necesidad de actuar de forma inmediata. No nos olvidemos que parte de la función sana y la gestión sana de las emociones es que no me dañe a mí misma ni dañe mi entorno. Ese es el principio fundamental. Si no me daña, no daña mi entorno, que pueden ser cosas, objetos o personas, por supuesto, en primer lugar, personas, animales también, entonces estoy regulando y manejando y puedo utilizar esa emoción de forma funcional y adaptativa. Ahora, vamos a ir conociendo la otra, el miedo. También hemos escuchado, por ejemplo, no sientas miedo. De la negación de algo que estás sintiendo no va a acabar, no va a acabar con la emoción. Pero aprendemos también desde pequeño eso, ¿no? Porque Así es. yo me recuerdo muy bien que mis padres han dicho, por ejemplo, cuando me enojaba, eso una mujer no hace, no se hace y se ve feo, ¿no? Un miedo, ¿por qué tienes miedo? No hay que tener miedo, no hay fantasmas, no hay nada. Entonces, claro, Así. no nos permiten desde pequeño a conectar con esa emoción y por eso Así en es. grande anulamos o, bueno, oprimimos totalmente, ¿no? Así. Y no nos entendemos, no sabemos qué está Exacto. pasando porque no hemos aprendido ni siquiera. Tanto que reprimimos algo, dejamos de nombrarlo, entonces no lo reconocemos. ¿Qué características tiene el miedo? Es una emoción intensa que genera inquietud y malestar. ¿Qué la puede causar? Situaciones peligrosas, novedosas, misteriosas. Puede ser una anticipación al dolor también o la pérdida de sustento o cualquier pérdida en general, una anticipación a la pérdida. ¿Qué síntomas físicos se asocian al miedo? Aceleración de la frecuencia cardíaca, incremento de la presión sanguínea. Procesos cognitivos implicados, valoración de la amenaza. La atención se focaliza de forma exclusiva en el estímulo temido, en aquello a lo que le tengo miedo. ¿Qué función tiene? Facilita respuestas rápidas, huida ante situaciones peligrosas, por lo tanto tiene una función de protección y moviliza además gran cantidad de energía. Cuando el miedo es esa energía que se presenta, que tiende a darme una alerta sobre algo que puede significar una amenaza para mi sobrevivencia, hay personas que se paralizan, ¿no es cierto? Entonces deja de tener la función específica de autoprotección. Por lo tanto, como emoción, como movimiento y tal,
a lo que tendría que tender el miedo es a buscar la forma de protegerse, ya sea huyendo, por ejemplo, o bien o buscando ayuda a través, en el mejor de los casos, de respuestas rápidas, la autodefensa y tal, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo tengo miedo, vamos a hablar un poquito de miedos, casi fobias, entre comillas. Digamos que yo tengo miedo a las serpientes y sin embargo tengo que ir a la parte de atrás de mi casa, que sé que está conectada con una especie de bosque, a conseguir algo que necesito o por cualquier objetivo. El miedo tengo miedo, por supuesto que tengo miedo, pero me puede llevar a no ir y no satisfacer mi emoción, perdón, no satisfacer esa necesidad o ese objetivo que deseo tener, y por lo tanto me puede generar frustración u otras situaciones, que eso sería el miedo que paraliza. Estoy tratando de dar ejemplos lo más entendibles posible. Eh, o dentro de la funcionalidad y el uso adaptativo del miedo me puede llevar ¿a qué? A utilizar botas altas de protección, linterna, un antiofídico en caso de que me pille con la serpiente y así, buscar estrategias para caminar, atravesar ese miedo que tengo, pero desde la protección, desde la autoprotección. ¿Qué pasaría si no tuviéramos miedo? Bueno, el miedo tiene dos funciones, ¿no? Un miedo que nos avisa y el Exacto. otro que tú dices, ¿no? Porque sí, hay un miedo que avisa también, cuídate, ahí puede pasar algo. Ahí pasa algo, algo se mueve porque te alerta, ¿no es cierto? Ujú. Sí, exactamente. Nos alerta sobre algo que puede ser potencialmente dañino. Hay personas incluso que cuando conocen a otras personas les genera un algo que dice, corre, ¿no? Y también nos lleva a protegernos. Si no tuviéramos miedo, no tuviéramos esa posibilidad de identificar aquello que puede ser una amenaza y también podríamos ser personas demasiado temerarias, por lo tanto podríamos exponernos demasiado a los riesgos también. Entonces sí hay una función en el miedo. Incluso en la película lo muestra y eso es lo que parte que me gusta de esta película Inside Out, o Emociones, su traducción, que dice eso, está ahí para proteger, ¿no es cierto? La tristeza, otra de las emociones también más rechazadas, la famosa frase, no estés triste, no llores, es otra vez la negación, la imposibilidad de que el otro exprese lo que necesita expresar. Y eso muchas veces lo hemos visto incluso en situaciones que nos toca acompañar en el duelo, por ejemplo, o otras situaciones de pérdida o tristeza de personas que queremos, porque nos cuesta confrontar el dolor ajeno o el llanto ajeno y preferimos que no pase así. Y por eso que intentamos, por supuesto de la intención, de la buena intención, entre comillas, de hacer que la persona se sienta bien. No llores, ven, qué sé yo, tienes que empezamos a ser demasiado positivistas en un momento en que posiblemente la persona no necesita, en un momento que posiblemente la persona hasta le choque, porque lo que la persona necesita ese momento es expresar esa tristeza y llorar. Cuando de pronto lo más saludable es acompañar a la persona y decir, llora conmigo, estoy aquí, exprésate, ten el espacio, confronta, simplemente acompañando. No necesitas dar ni consejos, ni saber qué hacer, ni qué va a hacer la persona, solamente estar ahí y dejar que se exprese. ¿Qué características tiene la tristeza? Promueve el aislamiento físico y psicológico, focaliza la atención en las situaciones negativas, permite que los demás se den cuenta que la persona no se encuentra bien. Ah, también cumple esa función. Atrae ayuda, justamente porque hay algo que nos llama cuando vemos a una persona triste, vinculado posiblemente con esa sensación de dificultad de confrontar la tristeza del otro o el llanto del otro, ¿no? ¿Qué la causa? Pueden ser pérdidas, fracasos, ausencia de predicción, de control, ausencia de actividades placenteras o el dolor crónico, por supuesto. Síntomas físicos, aumento ligero de la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Procesos cognitivos implicados, sentimiento de pérdida o daño, depresión, evaluación negativa de los acontecimientos. ¿Qué función tiene la tristeza? Lo que te decía, acercamiento por parte de las otras personas.
disminución de las actividades, apaciguamiento de reacciones agresivas por parte de los demás, y lo que hemos hablado también de manera, y está aquí de manera implícita, el tener la posibilidad de expresar el dolor, sacar aquello que duele. ¿Qué experiencia subjetiva puede darnos? Desánimo, melancolía, desaliento y pérdida de energía. Lo que decíamos de pronto, la tristeza es algo necesario, el llanto es algo necesario, porque además llorar, incluso la mayoría de las personas cuando lloramos, después de llorar nos sentimos bien, ¿no es cierto? Porque hay algo que se libera. Hay también unas reacciones fisiológicas que favorecen subir el bienestar de la persona luego de llorar o de Yo tengo expresar. siempre el dicho, Carlos, cada lágrima un peso menos. Exacto. Muy sabio tu dicho. Entonces, desde esa función es importante que se dé, que se exprese. Lo que es también importante es observar que no esté demasiado tiempo, porque de ahí, estando semanas, meses, incluso años, tendiendo a tener esta emoción casi como una característica de la persona, puede convertirse o transformarse en un estado depresivo, que ya va a necesitar otro tipo de acompañamiento para regular y sacar a esa persona de ese trastorno cuando se convierte en un trastorno como tal. Ahora, hay, por ejemplo, dentro del duelo, el duelo normal, que puede durar 1 o 2 años, o tal vez un poco más, dependiendo de las características de la pérdida. La pérdida del duelo no solamente son porque alguien fallece, a veces hay situaciones de pérdida que han sido muy significativas para nosotros, por ejemplo, la casa, un trabajo de toda la vida que también nos afecta. Entonces, no podemos dar tiempos específicos de hasta cuándo en situaciones de duelo, sobre todo cuando es sobre todo sobre familiares muy cercanos, hasta cuándo es sano o no. Eso es muy variable. Lo que sí es importante es acompañar esto y ayudar a que la persona poco a poco retome su rutina, también de manera acompañada, sea funcional básicamente, ¿no? La emoción de sorpresa, ¿qué características tiene? Es una emoción neutra que se produce por situaciones novedosas o extrañas, que la causa interrupción de las actividades por situación novedosa o aumento brusco de algún estímulo, de pronto. Síntomas físicos, disminución de la frecuencia cardíaca, incremento momentáneo de actividad neuronal, procesos cognitivos implicados, incremento de la atención ante el fenómeno novedoso, por eso que se abren los ojos, me siento. La capacidad de memorizar además aumenta. ¿Cuál es la experiencia subjetiva? La mente momentáneamente está en blanco y hay una sensación de incertidumbre, como una necesidad de, ¿qué está pasando? Función, facilita procesos atencionales y la conducta apropiada para las situaciones novedosas, justamente. Por eso hay que ser como un niño siempre con Sí, asombrado de todo. así es, porque eso nos conecta, nos ayuda a prestar justamente más atención. El asco, que es desagrado también, que también está dentro de la clasificación de emociones más cardinales, por decirlo así, tiene estas características. Una emoción que genera una respuesta de huida y ya que genera una sensación desagradable o rechazo, ¿no? Que la causa de estímulos desagradables. ¿Qué síntomas físicos tiene? Tensión muscular, sensación de náuseas. ¿Qué procesos cognitivos están implicados? El sopor. Experiencias subjetivas, necesidad de alejarse, náuseas y piel de gallina. Función, potencia hábitos saludables e higiénicos. Además, ¿no? Además, y además también puede ser una alerta respecto a cosas que no nos gustan, porque puede tener una razón específica por qué no nos gusta. Y hay un rechazo natural, ¿no? Que no solamente se da incluso en los alimentos, también se puede dar en otro tipo de situaciones, hasta interacciones con personas. Pues hay cosas que te pueden generar asco, entonces es algo que te repele naturalmente, ¿no? ¿Cómo regular nuestras emociones? Esta es la pregunta. Ahora que hemos conocido, ahora que sabemos que vivimos en unos mundos interpretativos que nos pueden generar una u otra emoción de acuerdo a lo que interpretemos, ¿cómo regulamos?
Reducir la emoción. Generalmente utilizamos para reducir la emoción una vez que ya se ha presentado. Vamos a ver las estrategias que son más fisiológicas, más físicas incluso, para luego pasar a las estrategias más cognitivas relacionadas con nuestros pensamientos. Algo que tú, por supuesto, manejas, que sos mi maestra en eso, todo lo que es la respiración, todo lo que es la ciencia de la respiración, porque así lo siento yo, que podemos acudir cuando estamos en una situación emocional que sentimos que nos está desbordando. Respirar profunda y rítmicamente e intentar relajarse. Y hay técnicas, por supuesto, que no solamente es respirar. De hecho, ya sabemos que la mayoría de las personas no sabemos respirar y durante el día no estamos Así usando, es. ¿no es cierto? Y ¿sabes qué? Ese que estaba ahí escrito, el intentar relajarse, ni es necesario intentar, porque Exacto. automáticamente cuando llevamos la conciencia, yo digo siempre la atención a la Ujú. respiración, ya automáticamente todo el flujo de pensamientos baja y ahí automáticamente el sistema nervioso también se puede autorregularse y una Exacto. relajación. Muy bien. Exacto, 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 exacto. Viene con todo eso. Acá hay una gráfica de una de las técnicas de respiración que de hecho tú nos has enseñado, una de las tantas, que es Ujú. inhalar lenta y profundamente, llevar el aire hasta el fondo de los pulmones desde el abdomen, ¿no? Que es la respiración en baja que se dice, y exhalando y inhalando, contrayendo el estómago. La respiración abdominal, ¿verdad? Que hay, cuando Exactamente. estamos en un estado de ansioso, por ejemplo, tendemos, o cualquier tipo de situación que ha alterado nuestras emociones, eh, estamos con una Oh, respiración alta y corta, ¿no? muy bien. Muy, Claro, es muy solamente superficial, ¿no? Llenamos exacto, eso fue. solamente la parte de arriba y no todo el pulmón, que el pulmón sabemos es muy largo, ¿eh? Empieza a partir de la clavícula y va hasta los últimos costillas. Entonces, claro, cuando respiramos solamente la primera parte, no es suficiente. Así es. Y la verdad que para mí ha sido mágico, querida Laia, cuando descubrí la diferencia de cómo es respirar desde el pecho y cómo es respirar conscientemente, ¿no? Desde el Sí. abdomen. Y dije, ¡guau! Fue toda una revelación por la cual, por supuesto, te agradezco. Gracias, ¿no? Y muy lindo es porque de verdad con la respiración se puede hasta disminuir dolores. Para mí la respiración es, bueno, en yoga la pranayama por algo es tan conocido porque es realmente sanador. Así es, así es. Y justamente hablando de eso, aquí está. La respiración pranayama. ¿Podrías comentarnos un poquito, porque aquí la experta sos vos, por supuesto, en qué consiste esta Claro, respiración? claro. Aquí vemos, por ejemplo, una respiración que se llama la respiración alternada, porque Ujú, tenemos dos canales de energías. En la parte derecha de fosa nasal derecha tenemos la parte que es activa, que se llama, es la del ujú, sol, ¿no? ujú. Surya. Y en el lado izquierdo tenemos el de la luna, que es pasivo, es más fresco, y eso se llama la Chandra. Y eso estamos trabajando, intercalando para que se puede equilibrar la energía y significa también equilibrar nuestros dos hemisferios para que Ujú. nuevamente quedes ya, equilibrado, como ya la palabra dice. Exactamente, exactamente. Tiene esa función y consiste en respirar por una fosa y luego respirar por la otra, ¿no es cierto? Así es. Perfecto. Que esa es otra de las técnicas que podemos usar. Luego, acá también te voy a pedir tu sabiduría, lo que es la relajación con técnicas de yoga, incluso con la respiración misma, sumándole movimientos, ¿no es cierto? Exacto. Y claro, como en el yoga, cada postura trabaja diferentes glándulas endocrinos, también diferentes órganos, y por eso más añadido con la respiración es un trabajo bien profundo porque en cada movimiento que nosotros hacemos
tenemos ya patrones que muchas veces no estamos conscientes y ahí también pueden estar escondidos toxinas de ciertas emociones y de pronto te mueves de esta manera y genera una emoción que está ahí guardado a través de esos movimientos o asanas del yoga. Y bueno, también hay otros movimientos como movimiento inteligente, Jacobson, Feldenkrais, ayuda para que hacemos en nuestro tejido, en las fascias, un nuevo campo para que esto que estaba guardado ahí se puede soltar y tú puedes llenar con algo nuevo que es mucho, mucho más beneficioso. Así es, y como la palabra misma dice, emociones es movimiento. Y por supuesto, ¿cómo no regular eso que sentimos, que se nos mueve a través también del movimiento consciente? Por eso es fascinante también. Y bueno, ya sabemos que sos maestra yoga y que bueno, felizmente te tenemos para poder empaparnos de toda tu sabiduría, querida Laia. Esta Sí, y los entonces, movimientos inteligentes igual, como tú dices, para mí eso es también algo muy fascinante, porque el yoga obviamente puedes hacer de diferentes maneras, pero los movimientos inteligentes es una manera muy rica porque son movimientos tan pequeños, pero prestas atención a cada movimiento para descubrir también qué haces, que por qué te duele también muchas veces, o qué haces o qué no haces para que no funcione bien la biomecánica. Eso es exacto, fascinante. Es un mundo exacto. fascinante, ¿no? El cuerpo. Exacto. Para dar un pequeñísimo ejemplo, cuando estamos tristes, por ejemplo, o agobiados, tendemos a encorvarnos o a generar un tipo de postura que genera una contractura de ya, incluso al dormir. Yo lo experimenté, de hecho, de pronto me dolía tanto el cuello y me di cuenta que dormía toda hecho un ovillo, dormía mal, hasta que empecé a practicar movimientos específicos que me ayudó en la calidad de sueño y en un montón de cosas más. Pues sí, movimientos inteligentes funcionan. Acá tenemos otros estilos o técnicas de relajación, que está, por ejemplo, la relajación progresiva de Jacobson, que está utilizada, que básicamente consiste en tensar y relajar distintos grupos de músculos. Es una técnica que se basa en pensamientos y comportamientos asociados al estrés que provocan tensión muscular y tiene que ver con la premisa de que cuando estamos tensos, por supuesto, nuestra percepción del estrés y la sensación de ansiedad pueden aumentar, lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? Al relajar la musculatura, por lo tanto, conseguiremos controlar esas sensaciones, todo lo que has dicho, ¿no? Está basado en eso. Y acá hay un ejemplo de la relajación progresiva de Jacobson. Hay una posición de relajación específica, se empieza trabajando la cara, relajando los músculos de la cara, luego los brazos, con todo lo que es el principio de tensión, distensión, tensión, distensión, las piernas, la espalda, el vientre, la cintura, etcétera. Así, por eso es que se llama progresiva un poco, porque va parte por parte, relajando y trabajando un grupo de músculos específicos. Luego tenemos la relajación de Koppen. Espero haberlo pronunciado bien, por favor. La técnica de Koppen es un ejercicio que ayuda a los niños, sobre todo porque es bastante lúdica, a aprender a relajarse de forma sencilla y lúdica, como un juego. Tiene el mismo principio de la relajación progresiva de tensión y distensión de los diferentes grupos de músculos, pero con una historia detrás. Por ejemplo, para relajar las manos, se les pide a los niños que estiren los bracitos y que piensen que están apretando fuerte un limón, que quieren exprimir todo lo que está en el limón y luego suelten y así va relajando el músculo de las manos. Luego se les pide que se escondan como si fueran gatitos o como si fueran una tortuga también dentro de su caparazón para ir relajando esta parte, ¿no? Brazos y hombros, como los gatos cuando hacen así también. Estiran a los gatos, no sé, los animales son sabios realmente, cómo se estiran los gatos para poder trabajar brazos y hombros. Luego la mandíbula se les pide
imaginen que están mascando un chicle grande, entonces van moviendo, moviendo, y se ríen por supuesto los niños y empiezan a relajar y trabajar la mandíbula. Luego la cara y la nariz, cuando se le dice, imagina que hay una mosca o una abeja que está alrededor de tu cara y no puedes espantarla con tu mano, trata de espantarlo con tu nariz y tus movimientos, entonces empiezan a moverse, a botar la mosca de cerca o la abejita. Luego el pecho, en los pulmones, que van sintiendo que un globo está dentro, se infla y luego se desinfla, luego se infla, luego se desinfla. El estómago, cuando les hacemos pensar de que se imaginen que están en el bosque, se echan y un elefante bebé está pasando por ahí, está por pasar cerca de ellos. Para que no les haga daño con su peso, se les dice, pon tu estómago y tu vientre duro, 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 para soportar el peso del bebé elefante. Y entonces se mueven y tensan los músculos del vientre. Y luego la pierna y los pies, se les pide que imaginen que están en un pantano y que tienen que mover y levantar las piernas con mucha fuerza para poder salir porque el pantano les jala. Entonces a través del juego, acá tenemos una forma de hacer para que los niños y las niñas se relajen, aprendan a trabajar su cuerpo, ¿no? Lo lindo es que los niños de edad es todo jugando, no pues Exacto. también una postura y dice hágalo. Eso es lindo. Igualmente Eh, en el yoga se trabaja a través de animales, es hermoso trabajar. Así es, sí. Meditación, por supuesto. Acá, acá tenía que venir una imagen tuya porque para mí vos sos la imagen misma de la meditación. Se me fue. Pido disculpas a la audiencia también porque es un poema verte meditando, Olaya. Gracias. La meditación, algunos estudios sugieren, por supuesto, que la meditación realizada a diario es capaz de reducir los niveles de hormonas del estrés, en el caso de lo que es el estrés como un estado de acumulación de un cúmulo de emociones desbordadas ya, y la actividad del sistema nervioso simpático. Además, no obstante, sabemos que esos efectos se producen mientras se medita y no está tan claro que se mantengan el resto del tiempo. Sin embargo, la experiencia también nos está demostrando que cuanto más se medita, ya se vuelve un hábito también en las personas. Y las personas que tienen más costumbre de meditar, por ejemplo, les es más fácil y más sencillo recurrir a estas técnicas en momentos que las necesitan. Los programas de meditación basadas en el mindfulness o la atención plena mejoran la ansiedad, la depresión, el estrés, que no nos olvidemos que estos son ya configuración de trastornos por el cúmulo de emociones ya desbordadas, como he dicho, y otras cuestiones, no solo emociones, ¿no? Las situaciones también cognitivas y otras situaciones también de otra naturaleza. En general, los programas de meditación, dice acá, ojo, no ha demostrado ser capaces de mejorar el bienestar emocional ni las conductas relacionadas del estrés, como por ejemplo tabaquismo, consumo de alcohol o los hábitos alimentarios del sueño. Sin embargo, también encontramos muchos estudios que el mindfulness está señalando al mindfulness como una de las técnicas de elección. Cada vez se está haciendo más importante entrenar a terapeutas en el uso de esta técnica para poder trabajar con pacientes y que se está demostrando que hay una incidencia en estas situaciones que acá menciono, ¿no? Esto acá está puesto, por supuesto, porque hay esa vena que te contaba de toda la evidencia científica, que bueno, es parte de importancia de señalar, ¿no? Y bueno, acá hay también algo que es relevante comentar. No, no todas las técnicas les funcionan a todas las personas. Por eso es que es importante manejar varias técnicas para poder hacer un trabajo más integral con las personas con las que nos toca, ¿no? Claro, Y totalmente. dependiendo, por supuesto, del bagaje de cada una de ellas, podemos incidir positivamente. Y vuelvo a señalar, el mindfulness está creciendo su prestigio respecto al impacto positivo demostrable y medible en los tratamientos que llevamos a nivel de la psicoterapia misma. Sobre todo, como decías tú, en todo lo que es el manejo del dolor. Sí. Bueno, yo también he visto en todas en mis clases de meditaciones, de yoga, y todo,
que sí, la gente son tan diferentes y cada uno responde a una manera muy personal. De toda manera, lo lindo es que se puede fusionar varias técnicas en una, y bueno, siempre con la atención plena que ya está escrito. Eso es que es lo más maravilloso y realmente la gente sale fascinada, ¿no? Porque tenemos un mundo interior que es incansable de conocer. Y por eso los eremitos de los siglos anteriores estaban en su cueva justo por eso, para conocerse mucho, mucho más a profundidad. Hoy ya no tenemos ese tiempo para estar en la cueva, pero más importante aún, como vivimos también un tiempo tan rápido, acelerado, que por lo menos tenemos nuestros horarios donde vamos hacia esos trabajos para quedar mucho más centrado y bueno, con todos los beneficios que trae también esas técnicas, ¿no? Así es, así es. La atención plena, justamente lo que comentabas, el universo de la atención plena nos abre dimensiones de nuestro ser que pueden llevar mucho tiempo reprimidas, desatendidas o ignoradas. Este es un pensamiento de John Kabat-Zinn, el del 2005. ¿Qué es la atención plena? Es una estrategia mediante la cual aprendemos a dirigir nuestra atención, a centrarnos en un objetivo y a mantenernos en el presente. Cuando nuestra mente empiece a divagar sobre lo que podría suceder y empecemos a notarnos nerviosos o nerviosas por ello, podemos entonces traernos a tiempo presente, porque eso es incluso un mecanismo que está muy ligado a la ansiedad. Estamos de pronto con el pensamiento adelantadas 10 minutos, 20 minutos adelante sobre escenarios que además son inciertos, muchas veces eligiendo los escenarios más catastróficos, se convierte en un tipo de ansiedad no operativa, porque la ansiedad, como todas las emociones, nos ayudan a resolver, tienen una función adaptativa, a resolver cuestiones que necesitamos resolver. Si no estoy ansiosa por algo, no voy a hacer las cosas, de algo me mueve a hacer algo, ¿no es cierto? Conseguir un objetivo. Pero cuando eso se hace poco adaptativo, es más desde la imaginación o desde los miedos o desde otro lado, deja de ser funcional, por lo tanto me afecta en el presente. Entonces las técnicas de atención plena nos traen al tiempo presente. Empieza a respirar, concéntrate en tu respiración, atiende cómo se infla tu vientre, cómo baja, y además que fisiológicamente ya hemos visto, la respiración nos ayuda en muchos sentidos. El pensamiento empieza a focalizarse en tiempo presente en tu cuerpo. Luego empieza a mirar los colores que te rodean, empieza a sentir las cosas que están cerca, las texturas, eh, empieza a oler, empieza a escuchar. Entonces todo eso te sitúa en tiempo presente, Claro, en ¿verdad? este momento ni hay tiempo para pensar, yo digo siempre para no hacer películas, ¿no? Porque de verdad Exacto. que hacemos es películas, ¿no? Exacto, y más adelante vamos a ver justamente qué pasa con esa película, que es la parte del trabajo más cognitivo. Atender plenamente el momento constituye un cambio de perspectiva sobre lo que nos está pasando. Entonces eso ayuda además a mover el cerebro. O sea, el cerebro tiene la particularidad de cuando estamos con un pensamiento fijo, con una preocupación, es tomado por esa preocupación y se fija en algo específico, en un punto, que realmente es lo más catastrófico. Si tengo que viajar, por ejemplo, de pronto, y si se cae el avión, y está ahí nuestra mente puesta ahí en que se va a caer, si se cae, entonces vos sabes que cuando uno dice algo de alguna manera, hace que la persona, por supuesto, lo esté viviendo como si fuera verdad, ¿no? Sí. Entonces, ya estoy adelantada en el tiempo a un hecho que posiblemente hay un 99% de posibilidad de que no pase, pero que mis miedos o mi situación X, que está, por supuesto, directamente influenciada por mi pensamiento, por mi interpretación de algo que lo veo como amenazante para mí, está generando un malestar aquí en tiempo presente. De ahí puedo desarrollar un sinfín de situaciones complejas que va hasta posiblemente impedir que tome el avión y no viaje. Entonces,
hacer que la persona se salga de esa fijación y desde mover el foco de atención, coadyuva la plasticidad cerebral, por supuesto, al movimiento, al poder movernos a otro sitio, a atender otras cosas. Y ayuda a que la persona se desapegue y luego ya con otro tipo de estrategias pueda tener otro tipo de interpretaciones que hagan ver y le hagan sentir la situación de otra forma. La música, por supuesto, también es una forma de regular las emociones, porque como diría Heinrich Heine, la música es esa cosa extraña, casi se diría un milagro, que está a mitad del camino entre el pensamiento y el fenómeno, el espíritu y la materia, suerte de nubeloso mediador, igual y distinto a cada cosa meditada, espíritu que requiere manifestación en el tiempo y materia que no requiere espacio. No sabemos qué es. Dice Platón en Atenas o Eginia, dice, la música es una ley moral. Dota del alma al universo, de alas a la mente, permite la imaginación volar, consolar la tristeza, le encanto, aquí un error de ortografía, les pido disculpas, y alegría a todas las cosas y a la vida misma. O sea, la música sabemos que nos influye, por supuesto. De hecho, hay un tipo de música que nos atrae cuando estamos en un estado emocional específico. Y al mismo tiempo, cuando estamos en un estado emocional específico y buscamos otro tipo de música opuesto, nos puede sacar de ese estado emocional al que queremos regular, por ejemplo. ¿No? Claro, ahí las mantras, por ejemplo, son hermosos, ¿no? Ahí está. Pero también aquí digo, pero Uh-huh. hay que cuidar un poco de la música porque obviamente hay música que tiene una vibración bien baja y si ya estamos, por ejemplo, agresivo y escuchamos más, digamos ahora hard rock o este reggaetón que es también súper Que es agresivo, violento, sí. obviamente no nos eleva la vibración. Entonces ahí tendríamos que buscar algo que nos calma primero un poco para que Uh-huh. salir de todas esas emociones que están en baja vibración. Exacto. Y hay, por ejemplo, personas que también están en un estado depresivo o de tristeza que intencionalmente empiezan a buscar algo que las active, porque la activación conductual es una de las técnicas comprobadas científicamente que coadyuvan en las situaciones de depresión. Entonces, la música tiene esa particularidad, es ese, como decía más atrás, es ese no sé qué, que es casi mágico. Y por supuesto, tengo un colega muy querido, mi querido Eduardo Cabrera, que ha trabajado mucho en lo que es musicoterapia, que él dice y postula, o sea, no todos los tonos, o no toda la música, no todo lo que se elija dentro de la musicoterapia en sí, sirve para todos. Cada persona tiene su propio registro musical, básicamente. Y más aún cuando está enfocado en uno u otro objetivo. Entonces, es una técnica maravillosa, es toda una terapia maravillosa, pero hay que saber también manejarla, como tú muy bien lo has señalado. Ahora, otra cosa importante en terapia, en psicoterapia, nosotros también prescribimos y decimos, haga ejercicio, camine, tantos pasos al día. ¿Por qué? El ejercicio físico, como ya hemos visto, es lógico pensar que si el movimiento interfiere, influye en el cambio de pensamiento, cambio emocional, el ejercicio, por supuesto, también es parte de ese movimiento. Entonces, hacer pausas activas, incluso dentro de la oficina, por eso puse a propósito esta imagen. Hay mucha gente que está anclada en su computadora, sea en su oficina, sea en su casa, que tiene su espacio de oficina, que está muy anquilosada, sea una postura específica que también eso afecta a la salud integral, ¿no? Y se pueden hacer técnicas de estiramiento estando sentadas Bueno, perfectamente. yo como terapeuta, ¿no? Que tengo mucha gente entre mis manos también, Uh-huh. me dice muchas veces que por 3, 4 horas no se mueven. Claro, hay que saber también que tenemos fascias, que eso es todo ese tejido que nos cubre, ¿no? Y Uh-huh. también hasta los órganos está conectado. Y esas fascias se acomodan a la postura que una está
mayor tiempo usando. Entonces, si no es la favorable, el tejido se va a ir yendo a esa postura y por eso muchas veces uno no se puede ya mover flexiblemente porque es por falta justo de movimiento. Entonces, les pido y les digo también, es la salud no se compra, ¿no? La salud se tiene que ejercitar. La práctica hace el maestro. Cada hora hay que levantarse por lo menos por unos 5 minutos y estirarse, porque es muy, muy importante para que no, y más adelante hay muchos secundarios efectos que no son los más mejores, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Hay, por ejemplo, y hay una corriente en algunas oficinas que llaman gimnasia laboral. Contratan incluso a personas especializadas para que vayan lo malo que van 3 veces a la semana o no todos los días, pero ya es un avance donde los sacan de sus escritorios, los llevan a un sitio específico y les hacen mover desde la ciencia misma del movimiento en lo que es los estiramientos y tal. Y los movilizan y luego por supuesto queda el aprendizaje para que puedan practicar como tú dices, idealmente cada hora levantarse, dar un estirón, moverse, mover la espalda, ayuda muchísimo, muchísimo, incluso a focalizar la atención de mejor manera, ya descansar esos momentos en que nos estiramos y nos movemos para poder volver más renovadas al trabajo. Es más bien coadyuva no solamente a nuestra salud, sino al trabajo mismo. Entonces, esto es un hábito saludable que tendríamos que practicar constantemente. Acá, aparte de los ejercicios físicos, algo que también nos has enseñado, Sí, la querida trabaja. Laia, mover los ojos, ¿no es cierto? Con los ojos cerrados en diversas direcciones que también tienen una función. Me gustaría que nos comentes algo que quisieras comentar respecto de este ejercicio. Sí, bueno, los ojos son músculos, ¿no? Y Ujú. cuando los músculos no entrenamos, sabemos, se ponen flácidos. Y el Totalmente. ojo tiene una función súper fuerte. Tiene la función sobre todo tu cuerpo. Entonces es importante también cuando también tienes ya una vista que tal vez necesitas lentes, ejercita todos los días un poco los ojos, los movimientos de los ojos, mirando arriba, hacia abajo, a los lados y también crucial, o girando, porque ahí estás activando todos los músculos del ojo. Y bueno, eso te ayuda en la postura, te ayuda también en mirar mejor y te ayuda incluso a sentirte mejor. Entonces es un ejercicio de los más importantes que no prestamos para nada atención. Sí, más aún para las personas que están mucho tiempo en las pantallas, con la sobreestimulación en la luz misma de las pantallas y fijas, ¿no? Sí, Es muy, claro, muy porque eso importante. es, ya no se mueven a ningún lado. Así es. Sí. Aquí viene entonces esperemos que estemos bien de tiempo, las personas que nos vayan a acompañar, nos sigan acompañando. Esta es la última parte, que ya hemos visto cómo las interpretaciones pueden generar un tipo de pensamiento específico o creencia que pueden estar distorsionadas y eso nos genera una emoción bien característica y directamente vinculada con aquello que pensamos. Y eso también nos puede llevar en su conjunto a realizar cierto tipo de acciones. Vamos a ver ahora qué son las distorsiones cognitivas o los pensamientos automáticos o las ideas irracionales. Distorsiones cognitivas, ¿no es eso? Los pensamientos automáticos son nuestra charla interna o autodiálogo interno con nosotras mismas o nosotros mismos a nivel mental, expresados como pensamientos o imágenes y que se relacionan con estados emocionales intensos. Me voy a morir. Por ejemplo, apenas le duele una parte de algo y el pensamiento automático así súper rápido y eso por supuesto nos genera una alarma, una alerta, ¿no? Pero Eh, en- ahí, Carla, te digo una cosa, yo como también estoy trabajando mucho con la gente, cuando yo digo muchas veces, ¿y qué estás pensando? Me dicen nada.
Claro, no, es verdad, ¿no? Porque siempre pensamos algo, solamente que no estamos atentos. Exacto. Entonces, eso es un trabajo también que tenemos que aprender a través de las meditaciones, observar este flujo de pensamientos para también estar más atento cuando, como tú dices, me digo algo medio raro y puedo también decirle, eso no es así. Es un Exacto. trabajo. Exacto, exacto. Y esto es, además, forma parte de todo lo que son las terapias relacionadas con las terapias cognitivas, que son consideradas como las terapias de tercera, cuarta ola, de última generación, ¿no? Se trabaja mucho esta parte, cómo esos pensamientos, esas creencias tienen una función que muchas veces es desadaptativa y genera malestar en la persona. Aquí está la foto de nuestro querido Albert Ellis, al que lo hemos conocido al principio con esa su historia. Qué hermosa sonrisa, ¿no es cierto? Sí, Es la persona que decidió no ser un desgraciado, como decía la lectura, pese a su historia de vida y a su biografía. Entonces, él ha trabajado la terapia racional emotiva, que tiene que ver con los pensamientos distorsionados y las creencias irracionales y tal, dentro de este bagaje de terapias cognitivas conductuales. Dice, ¿crees que debes encajar con todo el mundo? ¿Piensas que el amor es solo dar y no recibir? ¿Piensas que solo sirviendo a los demás lograrás tener un valor? Felicidades, tienes ideas irracionales. Me encanta leerlo así porque de verdad que parece una tanda publicitaria, pero que llega al centro donde tiene que llegar. Aquí está los ejemplos que has ido mencionando, querida Daya. Realmente nosotras estamos muy bien conectadas. Un acontecimiento, un hecho, lo que habíamos introducido al principio de esta charla, ¿no? Algo que pasa afuera o puede ser un recuerdo, algo que pasa adentro, es un acontecimiento. Es medianoche, estás sola y escuchas ruidos en la sala. Pensamiento. Si piensas que es un ladrón o un intruso, ¿qué emoción vas a tener? Sentirás miedo o angustia y posiblemente la conducta sea irte a un sitio, esconderte, además con otro tipo de reacciones más fisiológicas, temblar, sentirte paralizada, qué sé yo, ¿no? Pero si de pronto es el mismo acontecimiento, estás a medianoche, estás sola y escuchas ruidos en la sala y piensas, es el gato. Posiblemente lo que vas a sentir es tranquilidad y la conducta va a ser seguir durmiendo, ¿no es cierto? O en el caso del miedo a la angustia, cuando tienes una interpretación que es parte de un pensamiento automático no comprobado, no has llevado adelante una prueba de realidad, que es lo que llamamos un poco nosotras, para comprobar y verificar, puedes agarrar un bate y llevada por el miedo, tener una reacción que puede ser complicada. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de cómo funciona esta triada, que además está relacionada, vinculada directamente con la conducta, ¿no? Que puede generar. Pensamientos irracionales, acá les he traído un pequeño ejemplo para irnos conociendo cuáles son. Pensamiento de todo o nada. Ejemplo, soy infeliz. ¿Por qué no soy feliz? O nunca seré feliz. Generalización excesiva. Siempre hago el ridículo. Nunca logro lo que quiero. Filtro mental. He suspendido 2 materias. No valgo para el estudio. O sea, de pronto un solo acontecimiento se generaliza y ya pensamos de que todo va a ser así. Descalificación de lo positivo. ¿Qué ojos más bonitos? ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Ay, pero es que soy miope. No aceptamos, descalificamos aquello que estamos recibiendo en retroalimentación de algo positivo sobre nosotros, ¿no? Ese es otro tema también muy interesante que en algún momento lo hemos compartido contigo, querida Laia, o sea, saber aceptar, saber recibir el elogio, el amor, el cariño, es complejo. Es increíble cómo nos podemos descubrir a nosotras mismas rechazando eso sin querer. Ay, pero es que tal cosa. Pero qué tal cosa. Ay, pero estoy muy gorda. O conclusiones arbitrarias, por ejemplo, la lectura de pensamiento o el error del adivino, que es lo que habíamos visto con
la escena de Charlie Brown que vimos en esa viñeta al principio de esta charla. O sea, él creyó lo que estaban hablando era sobre él. Ese es el error del adivino a la lectura del pensamiento. En este ejemplo se me volcó la cara. Es porque no le caigo bien. Esa es la lectura del pensamiento. O sea, de pronto el simple hecho de que la persona que pasa por tu lado vuelca la cara es que no me quiere, es que no le caigo bien, es que tiene envidia de mí, es que tal cosa y tal cosa, ¿no? Y estamos asumiendo lo que la otra persona piensa. Y esto es tan automático y tan poco consciente que llegamos realmente a creerlo. Y lo otro, el error del adivino, el ejemplo que daba antes, ¿no? Nos vamos a estrellar. Ya estoy adivinando lo que va a pasar cuando no es así, no es así, son conclusiones arbitrarias entonces. Magnificación o minimización. Sé que he sacado sobresalientes, pero es que es una carrera muy fácil. Vamos, es similar a la descalificación, ¿no? Magnificamos algo o minimizamos algo. Razonamiento emocional, me siento poco inteligente, por lo tanto debo ser tonta. O sea, de pronto esa emoción que tengo la generalizo para todo. Exigencias, debería ser más amable. Etiquetación, soy un pastoso o molestoso o una torpe hoy. Son etiquetas que nos vamos poniendo. Personalización, algo he debido hacer mal porque el mundo está en guerra, el mundo está conmigo, o sea, contra mí, o esto que está pasando afuera es porque yo no hice tal cosa. Eso, por ejemplo, se trabaja mucho con la terapia con los niños y las niñas, obviamente en la infancia hay una tendencia al egocentrismo, ¿no es cierto? O sea, todo es para ellos, todo es con ellos, por lo tanto, muchas veces ahí se graban muchos de los problemas más terribles porque piensan que realmente todo es su culpa, piensan que mamá se divorció de papá porque yo no comí mi comida, o porque yo no hice tal cosa, y lo viven con culpa. Entonces, ese mecanismo infantil puede extenderse y podemos encontrarnos adultas con esa tendencia también de creer que las cosas que pasan es por mi culpa, por alguna razón, algo que esa es la personalización, parte de la estructura de pensamiento irracional y que podemos encontrar en terapia. Aquí hay más ideas. Ideas irracionales, por ejemplo, voy a leer solamente algunas. Necesito que las personas significativas para mí me quieran y me acepten. ¿Cuál sería el pensamiento adaptativo? Es realmente imposible gustar a todas las personas que nos rodean. Es importante aceptar eso. Necesito o tengo que ser competente en todo lo que emprendo. Hay personas que se autoexigen terriblemente. Y el pensamiento adaptativo es los errores iguales que los aciertos forman parte de la existencia humana. Démonos permiso a cometer errores, a ser imperfectos, porque eso es ser humano. Es más fácil evitar los problemas y responsabilidades en la vida que hacerles frente. Hay personas que más bien tienen una conducta evitativa. Cuando un pensamiento adaptativo es evitar los problemas, no reduce la preocupación, solo la desplaza o la aplaza. Las buenas relaciones, otro muy común, las buenas relaciones están basadas en el sacrificio. Y hay gente que encontramos ahí que además tiene mucho que ver con un cierto tipo de educación que hemos recibido y absorbido desde nuestra infancia, que tendemos a postergarnos, a sacrificarnos en todo, pensando, por supuesto, que desde ese sacrificio vamos a obtener algo. Pero en realidad una conducta, un pensamiento adaptativo es, cada uno tiene derecho a satisfacer sus propias necesidades, tanto tú como yo, ¿no? Enfadarse es malo y destructivo, otro pensamiento irracional, lo que hablábamos. Porque el enfado, ¿cuál es el pensamiento adaptativo? El enfado puede tener un efecto desintoxicante también, además de que puede servir para cambiar una situación injusta. Sanamente llevado, ojo, sanamente llevado. Toda emoción que se desborda, incluso en los desbordes de alegría, pueden ser dañinos. ¿Cuáles son las 3 creencias irracionales básicas con respecto a uno mismo? Idea irracional, debo hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás por mis actuaciones. Una necesidad constante de aceptación o aprobación. Hacia los demás, con respecto a los demás deben actuar en forma agradable y considerada y justa conmigo.
¿no? Con el mundo, de ahí empezamos a tener interpretación de la gente no sirve, el mundo la humanidad es una desgracia, me siento, que sé yo, maltratada. No es así, lastimosamente no todos actúan de forma agradable y considerada y justa. La vida o el mundo, aquí viene casado con los demás. Justamente lo que decía, la vida debe ofrecerme unas condiciones buenas y fáciles para que pueda conseguir lo que quiero sin mucho esfuerzo y con comodidad. Hay personas que le echan la culpa de eso a la vida. La vida fue injusta conmigo. También es una creencia irracional. Aquí vamos a conocer un poquito más y estamos ya casi por acabar sobre esto que son los tipos de pensamiento. Los pensamientos adaptativos generalmente son objetivos, son realistas, permiten consecución de propósitos, establecen emociones adecuadas. Los no adaptativos distorsionan la realidad, dificultan la consecución de objetivos y generan emociones negativas o desbordadas. Los neutros no interfieren ni inciden en las emociones ni en el comportamiento. Técnicas cognitivo-conductuales es lo que te comentaba que se trabaja en terapia. Una de ellas es la reestructuración cognitiva, dentro de un gran bagaje de técnicas, por supuesto. Se trabaja en la reestructuración cognitiva focalizándonos en las distorsiones cognitivas, que son maneras erróneas de interpretar la información que nos llega y una interpretación inadecuada de lo que ocurre alrededor. ¿Qué tipo de distorsiones pueden haber? Personalización, lo que hayamos dicho, sentirse responsable de los acontecimientos en los que apenas se ha participado o nada. Abstracción selectiva, centrar la atención en aspectos negativos e inadecuados. Hay un sesgo de interpretación acá, sesgo de confirmación que se llama. Por ejemplo, cuando pensamos que, a ver, no sé qué pensamiento puede ser, que todas las embarazadas tienen panza redonda, estoy diciendo una tontería, ¿no? De pronto yo veo y veo noticias y veo gente embarazada con la panza redonda que digo, yo tengo razón, ¿viste? Hay una viñeta que mira que me olvidé ponerla que me encanta, que se ve una chica con su papá que está mirando así las noticias, buscando en las redes sociales, en la computadora, y la hija le dice, papá, eso que estás pensando, vamos a darle un tema controversial sobre las vacunas, por ejemplo, está mal, está distorsionado, pero ¿cómo va a estar distorsionado? O sea, aquí dice que yo digo, es cierto. Entonces, nosotros sesgamos nuestra atención hacia aquello que confirma nuestra creencia racional. Y eso se da incluso en las creencias negativas que tengo sobre mí misma. Si de pronto yo me siento poco inteligente y algo del entorno me lo recuerda, lo vuelvo a reforzar y lo tomo como verdad. Y eso se va haciendo una costumbre que todo aquello que confirma lo que yo creo, por más que sea irracional, le da más fuerza a esa irracionalidad, ¿no? Maximización o minimización, que es lo que hemos visto antes, magnificar o minimizar errores propios o de los demás. Pensamiento polarizado, valorar acontecimientos de forma extrema sin tener en cuenta intermedios. Eso es lo que ahorita a nivel político, incluso social, en este país o en cualquiera, se da muy frecuentemente, ¿no? O es blanco o es negro, o es sí o es no, o es el partido azul, o el partido verde, o el partido amarillo, o el partido rojo, y así. O todo o nada, básicamente. Otro tipo de distorsiones que ya hemos visto es razonamiento emocional, suponiendo que las emociones se experimentan, son reflejo de las cosas tal como son. O sea, de pronto tú ves una escena y te da tristeza y piensas que eso es triste, cuando en realidad puede no serlo para la otra persona. Debería que, tengo que, son las creencias regidas por un deber ser. Inferencia arbitraria que hemos dicho, que se da por hechas determinadas suposiciones que, aunque no exista evidencia, adivinando el futuro, que esto está reforzando lo que hemos visto más adelante, y la etiquetación también, que son las descripciones, para dar lugar a hechos o cualidades de forma equivocada. ¿Qué nos puede ayudar para la reestructuración cognitiva justamente de estos pensamientos irracionales que hemos visto, a qué categorías pueden servir? Primero, ¿son objetivos? Nos podemos preguntar, ¿tengo evidencia suficiente de lo que estoy diciendo es cierto? ¿Qué datos confirman lo que estoy pensando? ¿Me hace falta más información? ¿Será que me estoy infravalorando? ¿Mi interpretación es parcial? ¿Estoy exagerando? ¿Me estoy responsabilizando en exceso? Estos pensamientos nos pueden ayudar a encontrar
si lo que estoy pensando es realmente algo objetivo. ¿Son útiles? Esto es un poco, tiene que ver con el diálogo socrático que debió escuchar, que también debí ponerlo ahora que me doy cuenta. Los filtros de Sócrates tienen que ver con esto. Es algo, es verdad, lo que me estás diciendo es verdad, o sea, es algo objetivo, me va a servir de algo, está comprobado, etcétera. Entonces, no, no me sirve. Son útiles, me sirve de algo darle vueltas de esta manera improductiva a este pensamiento, me ayuda a darle vueltas y más vueltas, cómo incide en mi forma de pensar, cómo influye en mis relaciones sociales y familiares, cómo influye en mi trabajo, cómo influye en mi estado de ánimo. Aquí hablamos de lo que habíamos hablado antes también, de la funcionalidad. ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué pasaría si fuera cierto? ¿Qué pasaría si las cosas fueran realmente como pienso? Sería un contratiempo y un poco para minimizar tal vez la exageración de aquello que estamos viendo o sintiendo o pensando. ¿Sería un contratiempo o sería una cosa realmente grave o no? Incluso si lo que pienso fuera verdad, ¿sería tan malo como parece? ¿Me afectaría durante un periodo de tiempo, un mes, 2 meses, un año o durante toda mi vida? Y ahí nos vamos cuestionando, no, 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 la verdad es que no me afectaría, ya empezamos a reducir, ¿no? ¿Me podría pasar cosas más graves? ¿Como cuáles? ¿Qué soluciones habría a lo que podría hacer al respecto? Si de pronto cuando puede haber evidentemente algún hecho mínimamente comprobable o creíble de que pueda hacer algo dañino, pero a partir de dejar de magnificarlo, empezar a pensar qué podría hacer para evitarlo, por ejemplo. O sea, hacer algo, transformar eso en algo operativo y funcional que me sirva y no quedarme en la rumiación de ese pensamiento que me va hundiendo, hundiendo, hundiendo y es más, me paraliza, no me lleva a hacer nada. ¿Qué pensamientos alternativos pueden darse? Esta es la única manera posible de interpretar la realidad. Hay otras maneras de hacerlo. ¿Cuáles? ¿Qué le diría a un amigo que tuviera estos tipos de pensamientos? Esto es mágico. En el momento que tú es lo que hablábamos de la plasticidad cerebral, sacarte de tu ensimismación hacia afuera. Cuando tú te sacas a la persona y dices, ¿qué le dirías a tu amigo o a tal persona o a tu hijo o a tu hija o a tu pareja? Si él estuviera haciendo lo mismo que tú estás haciendo o estuviera pensando lo mismo que estás pensando. Entonces ahí es impresionante cuando la persona lo ve diferente, da consejos diferentes, lo interpreta diferente. ¿Por qué? Porque se ha salido, se ha movido, ¿no? Y eso ayuda a cambiar la perspectiva. El movimiento, una vez más, el movimiento es crucial. Claro, o sea, ¿cómo se llama? No me viene ahora la palabra. Si me viene, digo, voy a decir. Dale. ¿Qué me diría un amigo o familiar? ¿Por qué? Por ejemplo, hay veces que nos autocastigamos terriblemente por algo y de pronto al decir la pregunta, ¿qué te diría tu madre, por ejemplo? ¿O qué te diría tal persona? Cuando sabemos, por supuesto, que son referentes positivos para la persona, porque más bien con esas preguntas podemos activar otras cosas, ¿no? Y ahí, me diría que no es tan grave, o yo diría que no es tan así, o qué sé yo. Ya, así se va trabajando, se va moviendo todo eso. Vamos sacando a la persona de esa fijación muchas veces catastrofista, como hemos Claro, dicho. se desidentifica. Esa es la palabra. Exacto. Podría ser una cosa más productiva para afrontar lo que darle vueltas al mismo tema una y otra vez. ¿Qué podría ser? Aquí de pronto transformar, o sea, volvernos agentes de la transformación de aquello que nos preocupa y no simplemente quedarnos en actoras pasivas dándole vueltas a un pensamiento irracional negativo que me está afectando. ¿Qué probabilidades hay de que estas formas sean las más adecuadas? O una nueva interpretación, ¿me ayudaría a conseguir mis objetivos de mejor forma? ¿Me ayudaría a mejorar mi estado de ánimo si lo interpreto y lo veo de otra manera? ¿Tiene más posibilidades de incidir en mi forma de actuar? Y así vamos ayudando a que la persona reestructure sus pensamientos. Esta es una imagen que elegí justamente porque el exceso de creencias irracionales genera visualmente puede generar a la persona eso, mucho peso.
puede generar dependencia, poca tolerancia a la frustración, irresponsabilidad emocional también, preocupación por el futuro excesiva en muchos casos, influencia del pasado excesiva en muchos casos, no enfrentar los problemas, necesidades de aprobación, necesidad de territorio, autoexigencia, de control de las emociones, de culpar a otros, de perfeccionismo, normatividad, incluso de poder sobre otros también. Esas son las creencias irracionales que deprimen, irritan y molestan. Y ahí la importancia de poder trabajar desde esta imagen de armonía. En la búsqueda siempre de la armonía, ese es lo lindo. Del Sí, equilibrio, de la regulación, de la armonía. Esta imagen la elegí justamente porque siento que te sí, representa mucho a ti y también me siento involucrada en la imagen y en lo que es saludable para las personas, ¿no? sí. Y fluía, ¿no? Como el agua también. Exacto, Porque exacto. claro, las últimas preguntas también son que a veces nos encerramos en algo que es producto de uno mismo y no hay manera de salir. Y con esas preguntas de desidentificarse es importante porque cuando ya no me identifico tanto, entonces es más fácil de salir. Yo veo eso, Exactamente. por ejemplo, muchas veces con mi madre, ¿eh? Que está Ujú. ahora en edad de ancianos. Y claro, ya no tiene muchas relaciones con gente ni nada, entonces ella vive en su propio mundo, ¿no? Ujú. Y muchas veces cuando yo llamo, yo siento a ella que ella está en su pensamiento de, sí, de víctima o de malestar. Y cuando hablo un rato con ella, ¡chac! Es como cambio de switch y de pronto se siente mejor, claro, porque ya no se olvida, pero si tiene un otro enfoque y se desidentifica y ya Se está mueve. otro. Exacto, Exacto. exacto, Sí. exacto. Se desancla, se sale de esa fijación. Muy bien, hasta acá es mi presentación, lo que quería compartirles. Nuevamente agradezco la oportunidad, espero no haber sido demasiado larguera, espero haber sido clara y por supuesto, como dije al principio, pido disculpas si es que he cometido algunos errores, si es que alguno de mis colegas fanáticos de la psicología científica se han sentido como ofendidos o dolidos. Les pido las disculpas del caso y por supuesto que se manifiesten porque como dije al principio es una construcción y para las personas que también han podido presenciar o van a poder presenciar esta charla, si se han sentido movidas o se han sentido que algo podrían compartir o que algo no han entendido, también les invitamos a que comenten. Yo te Gracias, querida Laia. agradezco, yo te agradezco muchísimo, Carla. Fue súper, súper interesante y como tú has dicho al comienzo, eso nos da más temas en adelante para charlar sobre todo ese trabajo. Muy, muy interesante, muy nutritivo, muy, ¿cómo se puede decir? Mm, muy inspirador que si uno se da ese paso para observarse más, porque eso es el tema que tenemos que aprender todos, qué está pasando en el interior para mejorar, que no estamos en todos esos asuntos que tú has nos proyectado ahora en la pantalla, que podemos salir rápido, pero solamente puedo salir rápido cuando ya conozco a mí mismo un poco más. Entonces hay un trabajo en adelante. Aquí tienen una buena psicoanalista, Carla Arescaint. Entonces creo que en la presentación al final fue tu email, Carla. Ah, sí, me parece que no, Por favor, no. póngalo para que si se quieren contactar contigo. Ya, una aclaración, no, no soy psicoanalista, soy psicóloga. Bien, perdón. No, no te preocupes, que es una corriente diferente y por ahí mis colegas psicoanalistas dicen, no, ella no es psicoanalista. Bueno, al final somos holísticos, ¿no? Porque yo veo que tú trabajas también holísticamente, que integramos muchas herramientas y eso es el nuevo paradigma también, que tenemos que tener todo Exacto, integrado, ¿no? Bueno, exacto, ahí exacto. está. Si hay cualquier duda pueden escribirme, sea por WhatsApp o a ese correo electrónico. Y como decía, evidentemente, eh,
He venido señalando algunas veces a lo largo de esta charla de la importancia de mi profesión de trabajar en métodos y técnicas basadas en evidencia, lo más apegadas a lo científico, porque eso es lo que la gente merece, ¿no? Las personas necesitan. Sin embargo, por supuesto, nos encontramos en un mundo tan múltiple en muchos sentidos que no podemos abstraernos, ¿no es cierto? Hay un cúmulo de cosas que se integran, de hecho, en la práctica misma clínica. Y nos podemos dar cuenta a lo largo de la trayectoria de todos los años que venimos ejerciendo la profesión, cómo esa integralidad se da desde el mundo que rodea a cada persona, ¿no? Y le da el significado y la pertinencia a cada una de las cosas y técnicas que elegimos para poder ayudar y acompañar a esas personas en su proceso. Así es. Y eso es lo lindo, acompañamos en el proceso. Y para eso también sirve nuestra comunidad, porque estamos sosteniendo, bueno, no desde los ideas o consejos, no, solamente sabiendo que aquí hay alguien quien tiene un oído abierto, un hombro tal vez que no se puede poner la cabeza, pero sí se sabe que hay un sostenimiento. Para eso sirve también la comunidad. Así es, Entonces, y a través de lo que acabas de decir, querida Laia, yo invito a todas las personas que lleguen a escuchar y a ver este video a que sean parte de tu comunidad. Laia, pues, por si acaso, ha creado la comunidad de autocuidado que se trabaja vía online 2 veces, 2 veces al mes, ¿no es cierto? Semana de por medio, donde en conjunto aprendemos muchísimo con ella desde su guía en todas estas técnicas que ella domina, por supuesto, y que es tan importante poder trabajarlas. Yo como psicóloga no soy ajena a esa necesidad. También, como dije al principio, las psicólogas también necesitamos incluso nuestro propio proceso de psicoterapéutico porque necesitamos un acompañamiento también, no solo desde la profesión, desde lo que ejercemos, sino de nuestra vida misma. Y también, por supuesto, todos aquellos entornos positivos que nos contiene y es algo que a mí particularmente me ha hecho mucho bien. Las veces que he podido participar, porque lastimosamente no he podido así asiduamente, pero les invito a participar de esta comunidad que es realmente fantástica. Gracias. gracias, Carla. Realmente fue un placer. Muchísimas gracias. Y bueno, seguramente nos vemos pronto en una otra charla. Muchas Así gracias y que será. tengas un hermoso noche, porque ya para nosotros es de noche, ¿no? Y todos que escuchan eso están en otra parte del mundo, cualquier horario que tengan, disfrutan el momento. Así es. Gracias, querida Laia. Gracias. Un abrazo.